Muy bien. Habíamos quedado en la palabra arjé, esta palabra que significa comienzo, origen, principio. Esta palabra es importantísima en la filosofía, especialmente para esta propuesta de los presocráticos, ¿verdad? Arjé, ya lo habíamos visto la clase pasada cuando vimos acá la noción en general. Acá tenemos la definición que yo les decía entonces, que un principio es aquello a partir de lo cual otra cosa se genera, otra cosa se explica, otra cosa es causada, etcétera, etcétera. El arjé es algo que da pie a otra cosa. En general eso es lo que vamos a pensar, lo que la noción que vamos a utilizar en el curso. Ahora, esta definición la vamos a seguir viendo a lo largo del semestre, así que esta es una de las definiciones que deberían tener ahí pegada con un sticker en la refri, en el espejo del baño, en todo lado, porque de verdad que va a ser importante, ¿verdad? Ahora, el principio, como aquello a partir de lo cual otra cosa se genera, lo podemos entender de dos maneras, por lo menos de dos maneras, ¿verdad? Desde un principio, perdón, desde un punto de vista material, vamos a ver que hay una propuesta explicativa de las cosas que trata de entenderlas, de explicarlas y de conocerlas a partir de aquello que las causa en el sentido de qué están hechas, ¿verdad? En mundo antiguo, no solo en Grecia, que es la que da origen a esta metafísica y a esta filosofía con la cual se entronca este curso, recuerden que había todas estas propuestas de los elementos a partir de los cuales, y con la combinación de ellos, se generaba todo lo demás, ¿verdad? Aquello de la teoría de los 4 o los 5 elementos que me imagino que ustedes habrán escuchado. Eso es muy recurrente como explicación en el mundo antiguo. Bueno, en, desde el punto de vista filosófico también tenemos esa explicación. La explicación del arjé como ese elemento. Recuerden, un elemento es ese principio que nos permite explicar algo que es el más básico, el más fundamental. O sea, ¿qué quiere decir esto? No hay nada que sea más simple en la explicación. O sea, no nos vamos a remontar a nada más allá del principio para explicar lo demás. Por eso es un elemento. Y por eso funciona como fundamento, ¿verdad? En este sentido, es importante que entendamos cuál es la intención, digamos, filosófica de explicar todo mediante un principio, y es tener lo que hoy llamaríamos a esto una economía de la explicación. Esto es epistemológicamente vinculante, digamos, con cómo conocemos, ¿verdad? Es una economía de la explicación en el sentido de que a partir de un elemento sencillo, un elemento simple, un elemento que en sí mismo es más, digámoslo así, más fácil de explicar, a partir de él podemos explicar las demás cosas. Todas las demás cosas existen gracias a que hay un primer elemento que sirve de origen, de principio, de causa, con todo lo que quieran ver. ¿Se entiende? Entonces, el principio es material cuando, por así decirlo, responde a la pregunta de qué están hechas las cosas. Y esa pregunta la respondemos con un elemento. Por ejemplo, todas las cosas están hechas a partir de agua o de aire o de homeomerías o de átomos. Aquí lo que estoy tomando son ejemplos de las propuestas presocráticas, ¿verdad? Otra manera de entender este principio explicativo es que el principio explicativo no es solo el material o lo material a partir de lo cual las cosas están hechas, sino que además es un fundamento en el sentido de que es el causante de los procesos a partir de los cuales se generan las cosas, a partir de los cuales se generan los cambios de las cosas, a partir de los cuales las cosas adquieren los rasgos que tienen, etcétera, 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 ¿verdad? Por eso es que esta palabra es fundamental, es también muy importante que la vayamos teniendo bien clara a lo largo del semestre. ¿Ve? Ya llevamos por lo menos dos, el principio, la noción de principio y la noción de arjé.
¿ya? Esta, arjé, lo que está antes, ¿ya? Esta palabra aparece todavía en nuestro idioma, en castellano. Tenemos, bueno, y en otros idiomas también. Tenemos arquitectura, por ejemplo. ¿Ven? Esa palabra arjé también da origen a la palabra arquitectura. ¿Ya? Por ejemplo, en la estructura, digamos, católica, esto de la arquidiócesis, perdón, ¿ya? Esa palabra que está ahí, la primera, ese arqui, perdón, viene de este arjé. Es la misma palabra. Es la misma palabra. No sé si tienen alguna pregunta o comentario a propósito de esto o podemos pasar a la siguiente lámina. Profe, entonces un elemento es como un principio sin principios. Es que de hecho, todo principio, en este caso, cuando es fundamento, que sea el fundamental, es el que decimos que la explicación llega hasta esos elementos, ¿verdad? A veces esto es problemático. ¿Por qué? Porque también explicativamente hay que partir del hecho de que no hay nada más allá. Es un supuesto fuerte. Vamos a ver, cuando decimos que las cosas están hechas de agua y que podemos explicar las cosas a partir del agua, lo que queremos decir es que no hay nada anterior al agua que explique el agua, sino que el agua es lo que está antes. Esta anterioridad, ahorita la vamos a explicar mejor. El agua es la que fundamenta todo lo demás, pero asimismo no es fundamentada por nada antes. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver con Aristóteles. Una explicación que siempre esté remitiendo hacia algo anterior y hacia algo anterior y hacia algo anterior, para Aristóteles, y eso de alguna manera todavía uno lo escucha en algunas explicaciones, el problema que tiene es que es una explicación que nunca acaba y que sigue indefinidamente. ¿Por qué? Porque si siempre encontramos algo anterior que nos explique lo que ya nos está explicando todas las cosas, entonces nunca vamos a detenernos y nunca vamos a detenernos y, para Aristóteles, nunca terminaríamos de explicar. Ahora, Es regresión infinita, ¿no? eso es una regresión ad infinitum, es correcto. Creo que fuiste vos, Flores, quien también en la clase pasada mencionó algo sobre los axiomas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Ok, sí, es ese mismo problema, ¿verdad? Bueno, problema en el sentido filosófico o epistemológico. El asunto de cómo fundamento una explicación con algún nivel de seguridad, ¿verdad? Si yo puedo tener seguridad en el fundamento a partir del cual estoy explicando, entonces esa misma seguridad, si procedo adecuadamente, yo la puedo seguir heredando en el resto de la explicación. Por eso, si ustedes alguna vez quieren criticar algo y quieren traérselo abajo, es simplemente váyanse a los fundamentos. ¿Cuáles son los supuestos fundamentales de una teoría? Y si esos principios se pueden socavar, la explicación se cae. De hecho, vean que nuestra palabra fundamento ahorita, explicativamente incluso, nos puede servir para hacer la metáfora que generalmente se hace en epistemología, que los fundamentos son a la teoría lo mismo que son los fundamentos en un edificio. ¿Cuál es la labor de un fundamento? Sostener todo lo que se va a poner ahí para arriba. Si ustedes quitan el fundamento, el edificio se cae. Si ustedes quitan los fundamentos en una teoría explicativa, todo lo que se deriva de ese fundamento explicativamente también se derrumba. Esa metáfora, por eso, epistemológicamente, esa metáfora nos es sumamente útil. Bien, seguimos, por favor. Pero entonces, no entiendo muy bien si hay alguna diferencia entre la palabra arqué y el principio, o son como la misma cuestión. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que todo arjé es principio. Todo arjé es principio, pero no todo principio es arjé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertos principios que uno puede ver a menos distancia, por ejemplo, así, en metafísica lo diríamos, en causalidad más cercana. La causalidad puede ser o cercana o remota, y yo creo que no hay mucho que explicar ahí. Por ejemplo, desde el punto de vista de las cosas que a mí me causaron, son más cercanas como causa, o son más cercanos como causa mis padres. ¿Verdad? Mis padres son causas más cercanas a mí que, por ejemplo, mis bisabuelos. Solo como por poner un ejemplo que creo que es fácil de seguir. De la misma manera,
hay principios que son más cercanos a nosotros. Por ejemplo, los principios que pueden explicar cosas más relativas a nosotros. Ahora, el arjé, tal como lo estamos viendo ahorita, el arjé es el más fundamental de los principios y por lo tanto es el que está causalmente más lejano a todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el primero. Entonces, esa es la diferencia. ¿Quién fue? Amanda. Sí, Ok, esa es la diferencia. Todo arjé es principio, pero no todo principio es arjé. ¿Queda claro? sí, gracias. Muy bien. Ahora sí, ¿vamos a la otra lámina o hay otra pregunta? Bien, Profe, yo, por ¿verdad que favor. la homeomeria o como se pronuncia eso, es como un concepto muy, como un preconcepto de lo que era el átomo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, las homeomerías es lo que Anaxágoras propone. Anaxágoras, lastimosamente no lo vamos a ver en el curso, pero es una propuesta atomística. O sea, los atomistas son unos presocráticos que existieron en la antigüedad que explicaron mediante la combinación de partículas que se llamaban átomos, explicaban a partir de eso todas las cosas, ¿verdad? Y efectivamente, las homeomerías es una de las versiones explicativas que tienen estos atomistas. Efectivamente, Gianluca. Bien, seguimos. Aquí tenemos ciertas Profe, cosas. ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro, por favor, esa es la idea. O sea, es un toque desviado, pero es algo que me salió ahí a la superficie. ¿Me puede explicar un toque lo que significa o lo que trata la falacia genética? Sí, eso simplemente tiene que ver con el pensar vamos a ver, toda falacia es un pseudoargumento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un argumento que está mal, o sea, propiamente hablando no es un argumento, es un discurso que tiene, por sus características, se parece a un argumento, es persuasivo generalmente, pero no hay una adecuada relación entre las conclusiones y las premisas y aquello que la causa. Ahora, cuando la falacia es genética, es precisamente cuando se argumenta de mala manera a propósito de algo que está en el origen de otra cosa, digamos. ¿Verdad? O mejor dicho, vamos a ver, podemos ir, voy a poner un ejemplo, es que ahorita el ejemplo que pongo, que estaba pensando, se me puede confundir con el ejemplo de causa falsa, que es una suerte de falacia genética. No, más bien, vamos a ver, cuando yo critico algo, por ejemplo, cuando yo critico una teoría de los elementos porque critico lo que tiene en su origen, digamos, cuando critico más bien los supuestos fundamentales, ahí es cuando estoy haciendo una falacia genética. O sea, me voy no a lo que está explicando la teoría, sino a cuáles son los principios a partir de los cuales se fundamenta. Ahora, el problema no es, aquí hay que hacer una distinción nada más, el problema no es criticar los fundamentos, sino criticar el hecho de que esos sean los fundamentos. Son dos cosas distintas. Ok, ya, sí. Criticar los fundamentos es válido, ¿verdad? Y una vez que usted se trae abajo los fundamentos, usted los puede, eso, ya ahí usted se trae abajo la teoría. El problema Sí, es que por eso pregunté. sin criticar los fundamentos, usted critique que sean esos. Por ejemplo, qué sé yo, Ok. qué sé yo, digamos, si uno no es religioso, uno puede criticar que alguien tenga una explicación religiosa del mundo. O sea, es una posibilidad. Pero de lo que se trata no es criticar, no es quedarse en la crítica de la visión religiosa del mundo, sino criticar por qué esos fundamentos serían inadecuados. Y ahí sí generar el argumento. Bien, Ok, perfecto. Sí, sí, por eso me salió la pregunta. muy bien. Está bien. Seguimos. Bueno, aquí tenemos esta anécdota, ¿verdad? Ya esto lo habíamos visto, ¿verdad? Lo teníamos ya comentado. Acá
quiero hacer simplemente un recuento de algunas ideas generales que se tienen sobre la metafísica, las cuales, vamos a ver, son ciertas, algunas, habría que decir, son ciertas, pero habría que decirle algún pero o partir del hecho de que sí, son ciertas, pero de ahí no se sigue nada. La primera es que la metafísica trata sobre temas oscuros o abstrusos, muy difíciles, ¿ya? Ok, eso es cierto, eso es cierto. Pero eso es cierto también de los demás temas de la filosofía, o puede ser cierto de los demás temas de la filosofía, y además yo creo que eso es cierto de cualquier otro ámbito del quehacer humano. En todo ámbito del quehacer humano llegamos a un punto donde hay ciertos conocimientos que son suficientemente complejos como para saber que se necesita de una cierta formación para poder entenderlos adecuadamente. Ahora, el problema es que a la metafísica esto como que se le multiplica, digamos, se magnifica esto precisamente porque hay muchos detractores, digamos, que consideran que en la metafísica se hacen explicaciones que deberían más bien dejarse de lado, ¿verdad? Más o menos es un prejuicio también. Podemos decir que la metafísica trata sobre lo espiritual, vea que lo pongo entre comillas, lo trascendente y lo sobrenatural. Vamos a ver, eso es cierto. O sea, vamos a ver, estos son temas posibles de la metafísica. El problema es cuando el prejuicio es que en la metafísica se habla solamente de estos temas. O que el interés es también alcanzar un tipo de trascendencia que esté más allá del conocimiento posible, por ponerlo en términos kantianos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? También podemos decir, la intención de la metafísica o del pensamiento filosófico, cuando habla de lo espiritual, podemos decirlo así, no es edificante como si lo es desde otras perspectivas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a ver con Descartes. Descartes habla de lo espiritual, pero prácticamente hace sinónimos de lo que vamos a llamar mente, espíritu y alma. La idea es simplemente explicar eso en función del entendimiento, ¿ya? Si nosotros pensamos que cada vez que hablamos de espiritual o lo que está más allá de la naturaleza, y por eso es sobrenatural, tiene que ver también con ese vínculo religioso, entonces estaríamos cayendo en un error. Ahora, esto no quiere decir que la metafísica no pueda tratar esos otros temas. Lo que pasa es que sí hay que entender que hay una especificidad de abordaje de parte de la metafísica. Y luego, bueno, aquí está la anécdota que ya les había dicho, que la palabra metafísica tiene que ver con el ordenamiento de una biblioteca. Eso ya lo vimos en la clase pasada.